Dicen que Virgo es el signo de la perfección de la mente analítica, del orden que pone luz, donde otros solo ven caos. Pero nadie habla del precio que se paga por sostener esa imagen. Nadie menciona el cansancio acumulado detrás de la sonrisa funcional, ni la tensión silenciosa que vibra en el pecho cada vez que Virgo siente que si no repara todo a tiempo, algo dentro de él se desmoronará. Y lo más curioso es que este miedo no empezó ahora. Es una herida antigua, heredada inscrita en su forma de vincularse con la vida. Una herida que por primera vez en muchos años está a punto de abrirse, porque un nuevo ciclo oscuro ha comenzado. Este ciclo no es castigo ni destino trágico, ni una mala racha que se puede evitar. Es un portal, un punto de inflexión en el que las estructuras internas que Virgo construyó durante años empiezan a crujir. Lo que antes funcionaba, el control, el análisis, la eficiencia, la capacidad de anticipar cualquier desastre, ahora se vuelve insuficiente. Es como si el universo apagase todas las luces para forzar a Virgo a mirar por fin lo que siempre dejó, para después su propio cansancio, su propio deseo, su propia vulnerabilidad. Porque aunque pocos lo sepan, Virgo nunca buscó ser perfecto. Solo buscó sentirse seguro. Y en ese intento de protegerse, aprendió a sostener el mundo de otros, incluso cuando el suyo estaba resquebrajado. El nuevo ciclo oscuro llega para romper ese pacto silencioso, para revelar la verdad incómoda. Cuando Virgo se acostumbra a salvar a todos, termina olvidando cómo salvarse a sí mismo. La energía que se avecina no será suave, no será lineal, no será amable, pero sí será liberadora. Virgo será empujado a cuestionar identidades que ya no le pertenecen, roles que lo asfixian, exigencias que nunca deberían haber sido suyas. Y conforme el orden externo se desmorona, una nueva fuerza empieza a levantarse desde dentro, una intuición más profunda que la lógica, una autenticidad que trasciende el deber, un poder interno que Virgo nunca se permitió ver. Este video no está aquí para decirte lo que quieres escuchar. Está aquí para mostrarte lo que necesitas reconocer. Porque el ciclo oscuro de Virgo no viene a destruirte, viene a revelarte. Y lo que descubrirás en este proceso podría cambiar tu destino para siempre. Antes de que Virgo aprendiera a organizar, perfeccionar y sostener el mundo, hubo un momento, un instante crucial en su historia personal o incluso ancestral, en el que sintió que no era suficiente. No fue una experiencia grandiosa ni un trauma evidente. Fue algo mucho más sutil, casi invisible, pero profundamente determinante, la sensación de que debía ganarse el derecho a ser amado, demostrando utilidad. Ese fue el nacimiento de su herida original. Desde entonces, Virgo desarrolló una brújula interna que no apunta hacia la felicidad, sino hacia la responsabilidad, hacia la necesidad de reparar todo lo que pueda romperse, incluso cuando no es suyo. Esta herida hace que Virgo cargue con pesos que nunca pidió,
le hace creer que solo merece descanso cuando todo está en orden. Y como el mundo nunca está completamente en orden, el descanso nunca llega. Así Virgo aprende a vivir en un estado de alerta constante, con la mente adelantándose a futuros problemas, alistando soluciones antes de que nadie las pida. Es admirable, sí, pero también es agotador. Y esa fatiga acumulada, esa deuda emocional postergada durante años, es exactamente lo que el nuevo ciclo oscuro viene a iluminar. Hay un aspecto profundamente espiritual en esta herida Virgo. Encarna el arquetipo del sanador silencioso. No aquel que proclama su sabiduría, sino el que observa con detalle microscópico lo que no funciona y se ofrece a repararlo. Sin embargo, lo que casi nadie comprende es que esta habilidad nació como mecanismo de supervivencia, no como vocación. Virgo no decidió ser el que sostiene todo, simplemente aprendió que si no lo hacía algo se rompería, y sentía en lo más íntimo que sería su culpa. El ciclo oscuro revela que esta creencia es una ilusión. Y como toda ilusión profundamente arraigada, se resiste a morir. Por eso, en los próximos meses, muchos Virgo experimentarán una sensación de desnudez emocional. Ya no podrán esconderse detrás de la eficiencia ni utilizar la perfección como armadura. Situaciones aparentemente pequeñas, malentendidos, expectativas no cumplidas, críticas inesperadas, despertarán viejas inseguridades que Virgo creía superadas. No son retrocesos, son memorias que vuelven para ser integradas. La herida original también influye en cómo Virgo ama. Tiende a dar más de lo que recibe no por nobleza, sino por miedo a que si no da lo suficiente será abandonado. Es una dinámica silenciosa, casi imperceptible, pero presente en todas sus relaciones. El ciclo oscuro expone esta dinámica con brutal honestidad. Le muestra a Virgo que su entrega tiene un límite y que sobrepasarlo lo desconecta de sí mismo. Lo obliga por primera vez a preguntarse: ¿qué pasaría si dejo de hacer por otros lo que nadie hace por mí? La verdad es reveladora, nada se rompe cuando Virgo deja de sostenerlo. Lo que se rompe es lo que nunca debió ser sostenido por él. Y ese descubrimiento, aunque doloroso, marca el inicio del verdadero cambio. Porque solo reconociendo la herida original Virgo podrá sanar el patrón que ha definido su vida durante demasiado tiempo. Si en la parte 1 descubrimos la herida que Virgo aprendió a ocultar bajo capas de eficiencia, en este segundo tramo nos adentramos en un territorio aún más incómodo, el momento en que ese sistema de control, tan cuidadosamente construido, empieza a fracturarse. Este colapso no llega con grandes explosiones ni tragedias visibles. Llega en forma de microquiebres internos que nadie más percibe, pero que para Virgo se sienten como pequeños derrumbes sucesivos. Es la llamada noche psicológica, un periodo en el que la mente deja de ser aliada y se transforma en un laberinto. Todo comienza cuando las herramientas que siempre funcionaron, planificar, anticipar, corregir, tomar el mando, ya no generan la sensación de seguridad habitual. Virgo se sorprende a sí mismo, dudando, posponiendo, sintiendo una saturación mental
que le impide ver con claridad. Tareas simples parecen gigantescas. Conversaciones cotidianas se sienten cargadas. Su energía, que antes se regeneraba con la organización y el orden, ahora se dispersa sin aviso. Y lo más desconcertante es que nada externo parece haber cambiado. Pero dentro de Virgo, todo se está moviendo. Este colapso del control no es un castigo, es una intervención. El universo interrumpe el sistema interno que mantenía a Virgo funcionando en modo supervivencia para obligarlo a mirar lo que siempre evitó, su propio caos emocional. Lo que Virgo interpretaba como organización era en muchos casos una forma delicada de evitar sentir. Y cuando la estructura mental ya no puede sostener lo que está reprimido, la noche se vuelve inevitable. En esta noche psicológica, Virgo experimenta 3 síntomas esenciales. Primero, la ansiedad, un ruido interno persistente que surge cuando la mente intenta mantener un orden que ya no es real. Segundo, la parálisis, la incapacidad de tomar decisiones incluso cuando son pequeñas. Tercero, la autocrítica extrema, una voz interior que se intensifica, atacando cada fallo con una dureza desproporcionada. Estos síntomas no indican que Virgo está fallando, indican que su sistema antiguo está muriendo. A nivel espiritual, esta fase representa el descenso al inframundo simbólico. Tal como los héroes míticos que pierden sus armas antes de encontrar su verdadera fuerza, Virgo pierde sus estrategias de control para descubrir un poder más profundo, la capacidad de sentir sin defenderse. La noche psicológica es oscura, sí, pero también es fértil. Es el terreno donde germinan nuevas formas de relación consigo mismo y con el mundo. La caída del control obliga a Virgo a aceptar algo que siempre temió. No puede salvarse solo desde la mente. Necesita escuchar su cuerpo, sus emociones, sus ritmos internos. Necesita permitirse no saber, no prever, no sostener. Y aunque al principio esta vulnerabilidad se percibe como fracaso, en realidad marca el inicio del renacimiento. Porque solo cuando el control colapsa, Virgo descubre que no necesita controlar para existir. Y ese descubrimiento es el umbral que lo prepara para la parte más reveladora del ciclo oscuro. La noche psicológica de Virgo no solo desmorona su control externo, también libera algo que llevaba años contenido, la sombra del crítico interior. Esa voz que antes funcionaba como guía para mejorar y afinar detalles, ahora se vuelve más aguda, más insistente, casi implacable. Ya no señala lo que se puede corregir, señala lo que supuestamente está mal en Virgo como persona. Esta sombra no nace en el ciclo oscuro, siempre estuvo ahí escondida bajo la necesidad de hacerlo todo bien. La sombra reprimida de Virgo tiene un origen claro: el miedo a equivocarse. Porque para Virgo, el error no es simplemente un error, es una amenaza a su identidad. Cuando era pequeño, tal vez aprendió que hacer las cosas bien era la forma más segura de evitar el rechazo, la crítica o el abandono. Así su mente creó un guardián interno, cuya misión era revisar cada paso para que nada saliera mal. Pero con el tiempo,
ese guardián se volvió carcelero. En el nuevo ciclo oscuro, el crítico interior pierde sus filtros. Aparece cuando Virgo despierta, cuando trabaja, cuando intenta descansar, cuando interactúa con otros. Cada palabra, cada decisión, cada silencio se convierte en motivo de duda. Esta sombra no actúa para destruir a Virgo, sino para revelar la presión imposible que ha cargado durante años. El arquetipo es claro. Virgo se enfrenta a su propio doble, una figura interna que refleja todo lo que teme ser. Este enfrentamiento puede manifestarse de muchas formas. Algunos Virgo sentirán una hiperconciencia de sus defectos reales o imaginados. Otros experimentarán una especie de perfeccionismo paralizante. Nada parece suficiente, ninguna acción es la correcta, ninguna decisión parece segura. También puede surgir la comparación constante, con otros no desde la envidia, sino desde la autoinvalidación. Ellos pueden, yo no. Ellos fluyen, yo solo fallo. Esta narrativa interna, aunque dolorosa, cumple un propósito: vaciar todo lo que estuvo acumulado. Desde una perspectiva espiritual, la sombra del crítico es el guardián del umbral. En todas las tradiciones esotéricas, quien busca ascender debe primero confrontar aquello que le ha impedido ver su verdadera luz. Para Virgo, este guardián es la voz que dice: no eres suficiente. Enfrentarla no significa callarla, sino comprenderla. Su función siempre fue proteger, aunque de manera torpe, rígida y excesiva. Una vez reconocida su poder, se disuelve. Pero el ciclo oscuro no solo expone el dolor, también muestra una verdad poderosa. La voz que castiga a Virgo es más severa que cualquier crítica externa. Esto revela la raíz del conflicto. Virgo no teme al juicio de los demás, teme al suyo propio. Y al descubrirlo, una grieta aparece en la sombra. Por esa grieta empieza a entrar la luz. Cuando Virgo se da cuenta de que no necesita la perfección para ser digno, la sombra pierde su dominio. El crítico interior por primera vez se vuelve vulnerable. Y es en esa vulnerabilidad donde comienza la integración, la posibilidad de que Virgo deje de tratarse como un proyecto y empiece a tratarse como un ser humano. Este reconocimiento no es el final del proceso, pero sí marca el inicio de una liberación profunda. Porque solo quien enfrenta su sombra puede empezar la verdadera purificación. Y eso es precisamente lo que llegará en la siguiente parte, cuando la sombra del crítico interior ya no puede seguir escondida y el control se derrumba. Virgo entra en la fase más transformadora y más incómoda del ciclo oscuro, la purga. Esta etapa no es simbólica, es real, concreta, palpable. Es el momento en que Virgo se ve obligado a soltar los roles, las expectativas y las cargas emocionales que ha sostenido durante años. Y aunque el intelecto sabe que dejar ir, es necesario el cuerpo y el corazón se resisten con todas sus fuerzas, porque esas cargas, aunque pesadas, también han sido su identidad. La purga comienza de forma silenciosa. Un día, Virgo se despierta
y siente que ya no puede seguir respondiendo a demandas interminables. Otro día se da cuenta de que ciertas relaciones solo existían porque él mantenía el equilibrio. De repente, conversaciones que antes toleraba ahora le provocan rechazo. Situaciones que antes aceptaba sin cuestionar ahora le resultan asfixiantes. El ciclo oscuro no destruye nada que sea auténtico, solo derrumba lo que se sostenía artificialmente. En esta fase, Virgo empieza a reconocer un patrón doloroso. Muchas de las responsabilidades que carga no le pertenecen. Algunas vienen de su familia dinámicas, donde él era el mediador, el adulto emocional, el que resolvía lo que otros evitaban. Otras vienen de su trabajo, ser el que siempre cumple, el que arregla errores ajenos, el que sostiene al equipo sin pedir reconocimiento. Y muchas provienen de relaciones afectivas, donde Virgo, sin darse cuenta, adoptó el papel de salvador o sanador. Pero la purga trae claridad brutal. Cuando Virgo deja de sostener lo que no es suyo, lo que era falso se cae. Personas se alejan. Compromisos se desvanecen. Máscaras caen. Y aunque esto puede sentirse como pérdida, en realidad es liberación. El universo no está quitándole nada a Virgo, está devolviéndole su energía. En términos espirituales, la purga representa la muerte simbólica del arquetipo del ser indispensable. Virgo se da cuenta quizá por primera vez de que no necesita ser necesario para merecer amor, que no tiene que demostrar valor arreglando vidas ajenas, que su existencia no depende de su utilidad. Esta revelación es tan profunda que a veces duele más que cualquier ruptura externa. Durante esta etapa, Virgo también enfrenta una pregunta existencial. ¿Quién soy cuando no estoy reparando nada? Esta pregunta puede generar vértigo porque por años Virgo definió su identidad a través de lo que hace, no de lo que siente. Pero es precisamente este vacío, este territorio desconocido, lo que abre la puerta al renacimiento. La purga limpia, despoja, desnuda, pero también prepara. Es un proceso alquímico en el que Virgo deja morir lo que ya no sostiene su alma. Y aunque pueda llorar, dudar o sentirse perdido, este despojo es la antesala de una forma de poder que jamás había experimentado, porque detrás de todo lo que Virgo suelta, comienza a revelarse lo que siempre estuvo ahí, una identidad auténtica, no construida desde el sacrificio, sino desde el ser. Y es precisamente esta nueva identidad la que empezará a tomar forma en la siguiente etapa del ciclo. Cuando la purga termina, cuando las máscaras caen, cuando las cargas ajenas ya no pesan sobre los hombros de Virgo, cuando el silencio reemplaza la urgencia de ser útil, algo inesperado comienza a surgir. Al principio es apenas un susurro interno, un leve impulso casi imperceptible, pero con el tiempo se vuelve un pulso claro, constante, profundo. Es el renacimiento del propósito, no el propósito impuesto por la necesidad de ser indispensable, sino el propósito que nace del alma. Después de soltar tanto Virgo, se encuentra frente a una versión de sí mismo que no reconoce del todo.
Ya no es el personaje que solucionaba todo. Ya no es el que anticipaba problemas ajenos antes de que aparecieran. Ya no es el que se definía por eficiencia, sacrificio o precisión. Este vacío identitario puede parecer desconcertante, pero en realidad es el terreno más fértil para la transformación, porque donde no hay roles rígidos, puede nacer la autenticidad. Y aquí ocurre el giro más importante del ciclo oscuro. Virgo descubre que su verdadera maestría no está en reparar sino en comprender, no en controlar sino en decodificar, no en ser perfecto sino en ver patrones profundos que otros no perciben. Su mente liberada del peso del deber empieza a funcionar desde un lugar más intuitivo que racional. Su cuerpo, descargado de tensiones antiguas, recupera sensibilidad y claridad emocional. Y su espíritu, por fin escuchado, revela un camino que antes estaba oculto bajo el ruido del perfeccionismo. Este renacimiento del propósito no surge como una gran revelación mística, sino como una certeza tranquila. Virgo empieza a atraer proyectos, personas y experiencias que resuenan con su nueva vibración. Se siente más conectado con lo que hace, no por obligación, sino por elección. Ya no busca encajar, busca alinearse. Ya no intenta demostrar su valor, lo expresa naturalmente. Una de las transformaciones más profundas es que Virgo aprende a poner límites sin sentirse culpable. Descubre que decir no puede ser un acto sagrado, que proteger su energía no es egoísmo, sino responsabilidad espiritual, que no se trata de servir al mundo desde el desgaste, sino desde la sabiduría. Y esta sabiduría pulida por años de autoexigencia, purificada por el ciclo oscuro, fortalecida por la caída del control, se convierte en su nueva maestría. En esta fase, Virgo también comprende que su camino no es lineal, que la perfección nunca fue el destino, la evolución sí, y que su sensibilidad, antes vista como debilidad, es en realidad un instrumento de percepción fina que lo guía hacia lo que es auténtico. Virgo deja de ser el sanador que se sacrifica y se convierte en el maestro que ilumina. No desde el ego, sino desde la presencia. El renacimiento del propósito marca un antes y un después. Es el punto donde Virgo deja de sobrevivir y empieza a vivir. Donde deja de sostener mundos ajenos y comienza a construir el suyo. Donde deja de buscar orden afuera y encuentra orden adentro. Y con este nuevo propósito resonando en su interior, Virgo se acerca al umbral más importante de todo el ciclo, el cambio definitivo de destino que marca el portal 2025-2026. El renacimiento del propósito no es el final del proceso, sino la preparación para algo mucho mayor, el cambio definitivo de destino que Virgo experimentará entre 2025 y 2026. Este portal energético no es una metáfora poética, es un punto de inflexión real en el que las estructuras colectivas y las líneas personales de vida sufren una reconfiguración profunda. Y para Virgo
signo asociado a lo pequeño, a los detalles, al mundo cotidiano, este cambio puede sentirse como un terremoto que lo obliga a dejar atrás una versión completa de sí mismo. Durante años, Virgo ha vivido bajo un guión silencioso: el deber antes que el deseo, la corrección antes que la espontaneidad, la estabilidad antes que la expansión. Pero este portal rompe ese orden. Lo que antes era seguro se vuelve incierto. Lo que antes parecía lógico deja de tener sentido. Lo que antes se sentía como camino correcto empieza a verse estrecho, desgastado o simplemente incompatible con su nueva vibración. No es que el mundo esté en contra de Virgo, es que el alma está intentando liberarlo de una trayectoria que ya no corresponde a quien se ha convertido. Este cambio energético se manifestará en 3 áreas fundamentales: trabajo, relaciones y propósito existencial. En el trabajo, Virgo puede experimentar un choque que lo obliga a replantearse su rol. Ya no aceptará dinámicas donde su esfuerzo sea invisible o donde se espere de él más de lo que es humano. El portal empuja a Virgo hacia proyectos que lo nutran, no que lo drenen. Algunos sentirán el impulso de cambiar de carrera, estudiar algo nuevo, emprender o abandonar espacios laborales tóxicos. El mensaje del universo es claro: deja de trabajar para sobrevivir y empieza a crear para vivir. En las relaciones, el portal rompe patrones antiguos. Si Virgo ha sostenido vínculos desequilibrados, donde él daba más de lo que recibía, este ciclo hará que esas conexiones se desgasten hasta romperse o transformarse radicalmente. Virgo ya no puede seguir en relaciones donde su amor se confunde con servicio. El nuevo ciclo exige reciprocidad, honestidad y espacio emocional. Los vínculos que sobrevivan este periodo serán más conscientes y más libres. En el plano más profundo, el propósito existencial, Virgo descubrirá que su vida ya no puede basarse en corregir el mundo externo. Ese modelo se está derrumbando globalmente. El portal lo lleva hacia una misión más amplia: convertirse en arquitecto de conciencia, alguien capaz de leer la realidad con ojos simbólicos, sensibles y despiertos. Virgo empezará a comprender que su don no es perfeccionar lo visible, sino descifrar lo invisible. Este portal no es suave. Requiere valentía, renuncia y honestidad radical. Pero abre la puerta a un destino completamente nuevo. Un destino donde Virgo deja de vivir pequeño para empezar a vivir verdadero. Donde deja de sostener lo que lo limita y comienza a sostener lo que lo expande. El ciclo oscuro lo preparó. La purga lo limpió. El renacimiento lo fortaleció. Ahora el destino cambia y Virgo finalmente está listo para recibirlo. Llegamos al final de este viaje y si algo queda claro es que Virgo no atraviesa un simple cambio, atraviesa una reconfiguración total de su existencia. El ciclo oscuro no llegó para castigarlo, sino para arrancar de raíz todo lo que había distorsionado su esencia. Y ahora, al mirar hacia atrás,
Virgo puede reconocer la verdad que por años se negó a aceptar. Nunca fue débil por sentir demasiado, ni fue menos valioso por equivocarse, ni necesitaba demostrar su utilidad para merecer amor. Su alma siempre estuvo intacta, esperando el momento en que pudiera liberarse de los roles que lo mantenían prisionero. Este cierre marca un punto irreversible en su camino. Virgo ya no es el que se sacrificaba en silencio, ni el que intentaba controlar cada detalle para evitar el caos, ni el que se convertía en la columna emocional de todos a su alrededor. La caída, la sombra, la purga y el renacimiento lo llevaron a un descubrimiento esencial. Su existencia no está definida por lo que sostiene, sino por lo que es capaz de encarnar cuando deja de sostener lo que no le pertenece. En este nuevo estado, Virgo empieza a moverse con una fuerza tranquila, casi sagrada. Ya no reacciona desde el miedo, sino desde la claridad. Ya no busca orden afuera, porque entendió que el verdadero orden nace dentro. Su sensibilidad, antes motivo de autocrítica, se convierte en brújula. Su mente antes sobrecargada se afina. Su energía antes drenada por expectativas ajenas se reserva para lo que realmente importa. Este nuevo Virgo es más lento pero más consciente, más silencioso pero más profundo, más selectivo pero infinitamente más auténtico. Y aunque el camino que tiene delante no es necesariamente fácil, sí es verdadero. Porque por primera vez se permite elegir desde el alma, no desde el deber. El portal 2025-2026 no solo cambia su destino, cambia su forma de caminar hacia él. Virgo deja de vivir en modo reparación y empieza a vivir en modo creación. Deja de sostener lo que se derrumba y comienza a construir lo que lo eleva. Deja de buscar validación y empieza a vivir desde presencia. Este no es el final del ciclo oscuro, es el inicio del ciclo consciente. Y ahora que la oscuridad reveló lo que tenía que revelar, el camino está abierto para que Virgo renazca como lo que siempre fue, un maestro de sí mismo.